Cristo Jesús. Que lo importante que Dios nos pide es sinceridad. Claro que sí. Y hacen que su corazón se llene de pena. Así que adelante, hermanos, adelante en la obra del Señor. Adelante, hermanos. ¿Saben? Estaba meditando en algo muy importante y que día a día, hermanos, como cristianos, como evangélicos, tenemos que ver y meditar un momento. Y estaba viendo, hermano, ¿soy cristiano o soy religioso? ¿Usted qué es? ¿Cristiano o religioso? Hermano Wilmer, yo soy cristiano. Estaba leyendo allá en Hechos, incluso lo dimos en la mañana, Hechos capítulo 17 en su versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenices, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El apóstol Pablo, en poco tiempo que tenía de estar en Atenas, pudo darse cuenta que eran personas muy religiosas. Pero el problema de los religiosos es que adoran a un Dios no conocido. ¿Sí? Lastimosamente hoy en día hay muchas personas religiosas, pero no están en Atenas, sino en las iglesias. Son personas que no han conocido verdaderamente al Señor. Es por eso que es muy importante que cada uno de nosotros, hermano, podamos reflexionar en nuestra propia vida y preguntarnos: ¿soy cristiano o soy religioso? ¿Qué es usted? ¿Se ha preguntado usted esto? ¿Qué es usted, hermano? ¿Qué es usted, hermana? ¿Cristiano o religioso? Medite un momento. Piense un momento. En lo personal me gusta que muchos piensen un momento antes de: no, hermano, es que yo no. Piénselo. Definamos, hermano, primeramente, ¿quién es un religioso? Es una persona que dice creer en Cristo, pero que sus acciones dicen lo contrario. Es exactamente lo que enseña nuestro Señor Jesucristo allá en Mateo. Si se va conmigo a Mateo, capítulo 15, oiga lo que dice Mateo, capítulo 15, en su versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas personas andan buscando al Señor por un milagro. Están buscando al Señor que haga algo. Pero cuando el Señor empieza a pedirle cambios en sus vidas, ahí es donde muchos se enojan, se molestan, incluso se van. Hay mucha gente que se va de las congregaciones. Pero ¿cuál es entonces la diferencia entre ser un cristiano y ser un religioso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Se ha visto usted? Hermano, es que yo no soy religioso. Usted. Los religiosos están en las iglesias. Los cristianos son iglesia. Donde quiera que van, la presencia de Dios está en ellos. ¿Sí? ¿Oyó bien? Los religiosos están en las iglesias. Los cristianos son iglesia. Donde quiera que van,
la presencia de Dios está con ellos. ¿Está contigo la presencia de Dios? ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, en la iglesia somos una cosa, y en la casa somos otra cosa, en el negocio somos otra cosa. ¿Sí o no? En la calle somos otra cosa. Eso viene a ser, hermano, como cuando llegan los suegros a visitar el hogar. Ala, hermano, ahí sobra el amor. Mi amor, vinieron tus papis. Pero cuando realmente no tragan los suegros, vemos que la hipocresía. En Juan capítulo 14, en su versículo 17, usted encuentra el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Oiga, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros. Oiga, el Espíritu de Dios mora en nuestra vida. El Espíritu de Dios está con nosotros, y donde está el Espíritu de Dios, dice su palabra, ahí hay libertad. Y muchas veces estamos atados por falsedades, por mentiras, por engaños, por muchas cosas. Si usted va conmigo a 1 de Corintios capítulo 3, en su versículo 16, usted encuentra algo muy importante. No sabéis, oiga, no sabéis que sos templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Otra evidencia, la presencia del Señor tiene que estar en la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Hay un canto que dice: el cristiano no debe de estar enojado. Y a veces nosotros, hermanos, ya airados, pecamos, blasfemamos y hacemos locuras. Por eso, los religiosos están en las iglesias. Los cristianos son la iglesia. Donde quiera que van, la presencia de Dios está con ellos. Te pregunto esta mañana, ¿la presencia de Dios está contigo? Los religiosos viven su cristianismo. El domingo, en el templo, ahí se comportan como cristianos. Pero durante toda la semana, en su hogar, en su trabajo, o donde quiera que caminen, hermano, no reflejan a Cristo. Siguen siendo el cristiano, pero mundano. ¿Sí? Su manera de hablar, su manera de caminar. ¿Cómo te comportas tú en el trabajo? Ahí estás con tus amigos chisteando. Ahí ellos están jugando naipe y ahí estás tú metido. Ellos están contando chistes y ahí tú estás metido. Mire qué tremendo. E incluso si el amigo te dice: vos, tráeme una chela y dame el pisto, pues, dice todavía: no, hombre, tráemela, ahí te lo pago. Está bueno, pues, dice. Oiga, los cristianos no viven para Cristo solamente los domingos, sino todos los días de su vida. En todo momento, en todo lugar, han decidido tomar su cruz, no solamente un día, sino cada día, como lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Lucas capítulo 9? Vaya conmigo allá a Lucas capítulo 9, en su versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme cada día. No solo un momento, no solo un rato. Hay muchos que su cruz lo dejan en la casa. Solo lo agarran cuando van a ir a la iglesia.
Siempre he dicho, mi hermano, ser cristiano en la iglesia es fácil, pero en la calle, con los amigos, ¿cómo te miran tus amigos? Hermano Wilmer, pero mire, con ellos nunca vamos a quedar bien, para ellos siempre somos hipócritas, dice. Pero una parte que tú lo seas, y otra parte que ellos te juzguen mal. Porque hay muchos que dicen, no, yo para ser como fulano de tal, no, gracias. No, ay Dios, yo no conozco a él, es peleonero. Ay Dios, cuidado que somate en su portón porque sale hasta con el machete. Oiga, todavía salen palabras obscenas de nuestros labios. Y todo ello no puede estar en nosotros. Ese es el religioso, que cuando llega a la iglesia casi le salen alas. Pero en la calle es otra cosa. ¿Cómo eres tú con tus empleados? En tu negocio, ¿cómo los tratas tú que tienes personal a cargo? Ah, ya vio. Hay muchos en sus negocios que todavía venden productos que nada que ver. Como cristianos evangélicos no tienen que estar esos productos en nuestros negocios, pero ahí están. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque son religiosos. A la iglesia se van a dar golpe de pecho, pero ¿cómo están ellos? Por eso, los cristianos no viven para Cristo solamente los domingos, sino todos los días de su vida, en todo momento y en todo lugar. Dan la evidencia que Dios está con ellos. 2. Los cristianos hablan de Cristo. Los religiosos hablan de los cristianos. ¿Escuchó bien? Los cristianos hablan de Cristo, hablan del Señor. Los religiosos hablan de los cristianos. Ahí mismo, si usted va conmigo a Lucas capítulo 9, en su versículo 1 al 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, le dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Oiga, y los envió a predicar. Oiga, los envió a predicar el reino de Dios y sanarán a los enfermos. Pero si nosotros oramos por alguien, hermano, en vez de que se alivie, se murió. Hermano, ¿se recuerda el hermano que oró el día de ayer? Usted sí. Ya se murió, hermano. Miren qué tremendo. Porque lo que tenemos, damos. Pedro y Juan en la iglesia La Hermosa, ellos vienen y ven al paralítico. Y él quería monedas. Pero vienen ellos y dicen estas palabras muy importantes: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Oiga, lo que tenemos. Usted no puede dar algo que no tiene. Muchas y muchos hermanos han dejado de rebosar sus vasijas, de rebosar la presencia de Dios. Ya no rebosan, están secos. ¿Y qué vas a dar? Si va conmigo a Hechos, vaya conmigo a Hechos. Hechos, capítulo 5, en su versículo 24. Oiga lo que dice Hechos, capítulo 5, 42, perdón. Oiga, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ellos no perdían el tiempo. Nomás esperan que se va el esposo de la casa y ya van con la vecina. Ya llegó nomás mira la vecina que ya se fue el esposo de la hermana. Le va a tocar la puerta. ¿Para qué? Para contarle chismes. Gánate a la vecina, gánate al vecino, gánate al amigo para Cristo. Nosotros tenemos un mandato de parte del Señor, mi hermano y mi hermana. Tenemos que hablar de Cristo a todas las personas. Es decir, tenemos que hablar de su salvación,
de su gracia, de su amor y de su perdón. Y muchas veces esas palabras no están en nuestros labios, no están en nuestro corazón para hablarlo. Nosotros tenemos, hermano, un mandato grande. Tenemos una gran comisión. Aquí, hermano, la comisión no es solo para el pastor. Aquí es para todos nosotros. El predicar las buenas nuevas de salvación. A veces, hermano, y mire, oiga lo que le voy a decir. A veces muchos hermanos son llenos de excusas. Se excusan por cualquier cosa. Ay, hermano Wilmer, es que fíjese que yo no puedo leer. Yo no puedo escribir. Ay, hermano, yo ni la O redonda sé, hermano. Pero se te quedan las novelas. El hermano, ay, hermano, yo sí no, mira, hermano, yo no puedo. Ah, pero se te queda el fútbol. Se te quedan los chistes. Hay hermanos que le dan más tiempo a la prensa, al periódico. Todos los días lo compra. Allá está amontonado en donde trabaja. Está perchado el puño de periódico que compra día a día. Le dedica más tiempo a eso que al Señor. Saben más de los clásicos que del Señor. Compartamos la palabra del Señor. Las almas se nos están muriendo, hermanos. Por eso, los cristianos hablan de Cristo. Los religiosos hablan de los cristianos. El religioso no habla de Dios. El religioso habla cosas incoherentes. Hablan cosas sin sentido. Por eso muchas veces no te respetan. Por eso se burlan de ti. Y pones el evangelio hasta los suelos. Por tu forma de ser. ¿Por qué? Porque eres un cristiano religioso. Pero lastimosamente Satanás está logrando que los cristianos dejemos de hablar de Cristo y que nos dediquemos a hablar ¿de quién? De los cristianos. Hoy en día, hermano, vivimos una guerra. Lastimosamente y tristemente, el enemigo ha estado ganando terreno en las congregaciones. Y tristemente, porque hasta el líder de la iglesia habla incluso de sus miembros. Tristemente, lastimosamente. Y si está mal la cabeza, ¿cómo va a estar el cuerpo? Va a estar mal. Sí. Allá en Lucas capítulo 5 en su versículo 30. Oiga lo que dice Lucas capítulo 5 en su versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Oiga, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y habláis con los publicanos y pecadores? Por eso le decía, lastimosamente, Satanás ha estado logrando que los cristianos dejemos de hablar de Cristo y que nos dediquemos a hablar del hermano, de la hermana, del pastor, del liderazgo. Así hay muchos que están perdiendo su tiempo y siendo títeres del diablo, porque el diablo los mangonea como él quiere. Ay, hermana, vieran lo que pasó en la iglesia, hermana. ¿Qué pasó? Viera, hermana, el pastor lo que estaba hablando. Oiga, ay, hermana, viera lo que dijo la hermana Juliana de tal de usted. Hay guerras en las congregaciones e incluso esas guerras han llegado a dividir la iglesia. Y otro problema más grande, se ha dejado de sentir la presencia de Dios en las congregaciones. ¿Por qué? Porque hay un pueblo dividido.
Y muchas veces el líder sabe y se hace de oídos sordos. ¿Sabe de qué mal padece la iglesia? De falta de perdón. No pueden perdonarse y menos amarse. Si usted ve la historia de Hechos, capítulo 2 en adelante, usted puede encontrar cómo era esa iglesia primitiva de antes. Estaban unánimes, juntos, en armonía, en un mismo sentir. Estaban llenos de amor. Había gracia. Pero nosotros, ¿cómo estamos? Divididos. Ay, a mí me gusta cómo canta la hermana Julana de tal, pero cuando canta la hermana otra, no, a mí no me gusta ella, usted. Hay acepción de personas. Eso es lo que estamos viviendo. Por eso, el que hace eso es religioso, no es cristiano. Nosotros tenemos que comprender que no debemos perder el tiempo en pláticas que no nos traen nada bueno. Pláticas, hermano, insensatas, sin provecho. Pláticas, hermano, que realmente dañan nuestra vida espiritual, manchan nuestros vestidos. ¿Sí? Si usted va conmigo a Timoteo. Primera de Timoteo. Oiga lo que dice Primera de Timoteo 2:23. Primera de Timoteo 2:3. Creo que no noté bien la cita por aquí. Tenemos que saber que todo lo que hablamos, tenemos que saber que todo lo que hablamos en secreto y en oculto en contra de nuestros hermanos, un día daremos cuenta de ello delante de Dios. En Hebreos, capítulo 4. Oiga lo que dice Hebreos. Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4 en su versículo 13. Oiga, y no hay cosa criada que no sea manifestado en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Oiga, y no hay cosa criada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Oyó? Tenemos que saber que todo lo que hablamos en secreto y en oculto en contra de nuestros hermanos, un día daremos cuenta delante de Dios. ¿Cómo te sientes al estar hablando de tu prójimo y al rato él aparece? ¿Y con qué cinismo venimos nosotros y le digo: Dios le bendiga, hermano, bendiciones, hermanito, gusto verlo, hermano? Y acabas de estar murmurando de él, acabas de hablar de su persona, o incluso andas hablando de tu pastor. Lo que esté sucediendo en tu iglesia, lo que esté pasando, lo que está sucediendo en la hermana o en el hermano, no nos da la libertad y el derecho, mi querido hermano y hermana, de publicarlo hasta en las redes sociales. No, hemos aprendido con mi esposa doblar rodillas. Hemos oído, hermano, que hablan de nuestras vidas. Lo que hacemos es orar, quedarnos callados. Hermano, bien, ¿no? Amén, hermano, vamos a estar orando, porque esto nos hace, hermano, maduros en no caer en el juego del enemigo, porque el enemigo lo que hace es: oí lo que hablaron de vos, ala. Y si usted es inmaduro, va y se lo reclama.
Sí, yo siempre he dicho, es algo muy diferente que te jalen en el chisme a que tú estés en el chisme, que una hermana te diga: hermana, pero usted dijo eso, recuerde que usted me lo dijo. Ay, si tú abriste tus labios, ¿qué te queda? Así hay muchos. Las murmuraciones en las iglesias, eso nos hace ser cristianos religiosos y no verdaderos hijos legítimos de Dios. Los religiosos llevan, oiga, punto número 3, los religiosos llevan al pecador para ser juzgado. Los cristianos llevan al pecador para ser salvos y restaurados. Porque muchos hermanos esperan la caída de un hermano, de una hermana, de un liderazgo, de un pastor, de un presidente, de una vicepresidente. Hay muchos hermanos que están como estuvo el hermano el apóstol Pablo cuando le picó la víbora. Dice que aquella gente, aquella tribu, decía que ya sabía los malestares que daba cuando la serpiente, hermano, picaba, aquella víbora picaba a las personas. Y dice que se hinchaban. Habían formas como ver que el veneno, hermano, estaba llegando al cuerpo de aquella persona. Y ellos dicen que estaban viendo al apóstol Pablo en qué momento él se empezaba a hinchar, en qué momento el hermano iba a dar esos síntomas de dolor. Y así hay muchos cristianos religiosos que están esperando la caída de un hermano. E incluso, tristemente, lamentablemente, hay muchos hermanos y hermanas que están orando e incluso ayunando para que el hermano, para que a hermana le vaya mal. Lastimosamente, la envidia. No pueden ver a un hermanito prosperado porque le hace la guerra. Ellos son una amenaza contra el prójimo, no para el enemigo. Y usted y yo, hermano, fuimos llamados para ser amenaza contra el enemigo. Cuando el enemigo nos vea, hermano, hablar de Cristo, él tiemble. Pero cuando usted y yo empezamos a hablar de nuestro hermano, de nuestra hermana, el que se ríe, ya sabe quién es. Él se ríe y nos acusa. ¿Sí? En Juan, capítulo 8, en su versículo 1 al 9, usted encuentra ahí, hermano, lo que Jesús dijo, pero solo le voy a leer el 8, el 1 y el 9. Jesús se fue al monte de los olivos. Pero oiga lo que dice el 9. Oiga, pero ellos al oír esto, acusando por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Si usted lee esta historia, se va a dar cuenta de quién estamos hablando. Jesús busca al perdido, restaura. Nosotros no hemos sido llamados para condenar. Hay muchos hermanos que abusan del poder que Dios les ha dado y andan, hermano, mandando a todo mundo al infierno. Qué triste. Si tú estás caído, levántate. Aquí no es cómo caíste, sino es cómo te levantas. Y Dios te llama. Hay muchos hermanos, e incluso misiones, hermano, que lamentablemente cae un hermano en pecado. Sus hermanos lo mandan, lo condenan de una vez porque se acabó, hermano, el fusilamiento. O si no, capaz que ellos mismos lo fusilan ahí al pobre hermano. No están para ayudarlo. Nosotros fuimos llamados, hermano, para ayudar al caído. Si conoces a un hermano que ha caído, no lo juzgues. No, ya vieron al hermano que por gusto predicaba, y miren esto, que el otro, miren qué desgracia, qué vergüenza. Y empezamos nosotros. No, hermano, ayudemos, porque el día de mañana, Dios no lo quiera,
podemos ser nosotros. Y con la vara que medimos, seremos medidos, y aún un poco más. No hay emoción más grande para un religioso que encontrar a alguien cometiendo un pecado, para tener la oportunidad de acusarlo y de juzgarlo. Ese es el punto número 3. ¿Oyó? Los religiosos llevan al pecador para ser juzgado. Eso es el problema. Por eso, no hay emoción más grande para un religioso que encontrar a alguien cometiendo un pecado, para tenerle la oportunidad de acusarlo y de juzgarlo. Lo acaban. Esos hombres religiosos, hermano, no llevan a esa mujer para que Jesús decidiera ser culpable, hermano, o inocente. Esos querían apedrear a aquella mujer adúltera. Esos hombres la llevaban para que Jesús dictara sentencia de muerte a aquella mujer adúltera. ¿Y acaso Jesús vino y la agarró y la empezó a apedrear? No. ¿Qué les dijo el Señor? Esos hombres religiosos no llevaban a esa mujer, hermano, a que Jesús la perdonara, no. Querían que la mataran. Ya sabemos muchos que lamentablemente, hermano, no podemos oír que cayó un hermano o cayó una hermana en error, que ya lo publicamos hasta en las redes sociales, e incluso hasta subimos la foto de esa persona. A una ocasión miraba yo una información en internet donde una persona le encontraron, y hermano, fue una revuelta. Ese pobre varón terminó, hermano, poniéndose un lazo al cuello y matándose. No aguantó la opresión. Lastimosamente, así hay muchas personas en las iglesias que cuando se dan cuenta del pecado de alguien, ya tienen listo las piedras. Esas piedras que hoy se llaman burlas, críticas, menosprecios. Porque al igual que aquellos hombres que llevaban a esa mujer delante de Jesús, se nos olvida que también nosotros somos pecadores, que también nosotros somos débiles y que podemos caer, y que también, hermano, necesitamos ser tratados con misericordia. Me recuerdo un día un varón que está en ese problema ahora. Me recuerdo cómo agarró a un hermano que ya se animaba, hermano, de tronarle la cara al hermano. Lo trató hasta de basura. Imagínense hasta dónde llega muchos hermanos que, porque Dios les ha dado, hermano, el privilegio de ser siervos. Y le dijo al hermano: hermano, perdone, yo quiero decir, no, usted no diga nada. Usted es un pecador. Usted es un infeliz, desgraciado. Imagínese las palabras que usó. Para mí usted es una basura, le dijo. Y desaparezcase de mi vista. Usted no merece el perdón de Dios. ¿Quiénes somos nosotros? Por eso le digo, tengamos cuidado, porque la tortilla da vuelta. Y ahora él, ¿cómo está? Está peor. Pero como es el gran siervo, no se le puede decir nada. Por eso, el cristiano verdadero lleva al pecador delante del Señor para que pueda ser salvo y restaurado. Ese es el verdadero cristiano. El verdadero cristiano lo apoya, ora por él. No tenga pena, hermano. Vamos a orar por usted, véngase. No vaya a ir al mundo, hermano, no. Todavía hay arreglo. Aquí no es cómo caemos, sino cómo nos levantamos. ¿Cuántos hermanos están en esas áreas? Yo conocí a un hermano
Y yo le hablaba del Señor. Y él me decía: hermano, cuando más necesité la ayuda, nadie me la dio. Me dio la espalda el pastor, me dio espalda a los hermanos. Cuando me miraban, se burlaban. Y es por eso, mi hermano, que muchos no quieren saber nada del Evangelio. ¿Por qué? Por lo que realmente nosotros somos. Si usted va conmigo allá a Gálatas, oiga lo que dice Gálatas capítulo 6 en su versículo 1. Oiga, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restauradle en el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Esa es nuestra labor, es esa nuestra misión: a restaurar, no a condenar. A eso Dios nos ha llamado, hermano. Por eso, este día el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros: no destruyamos. No, hermano, Dios no nos ha llamado a destruir. Dios, hermano, nos ha llamado a edificar. A edificar. A eso Dios nos ha llamado, no a destruir. Y muchos de nosotros, en vez de ser ayuda, si aquel hermano está, hermano, en la orilla, hermano, nosotros nos prestamos a darle una patada, hermano, y hundirlo de una vez, hermano. Por eso, Gálatas dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en cualquier falta, vosotros que sois espirituales, oiga, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. ¿Para qué Dios nos llamó, hermanos? ¿Para destruir o para edificar? Si hay algún hermano que se acerca a ti, es porque necesita ayuda. ¿Y tú qué haces? Ay, hermana, viera, hermana, lo que me acaba de pasar. ¿Y qué pasó, hermana? Llegó el hermano Wilmer, viera lo que me contó. Ay, hermana, y empieza, oiga. Cuando miramos en las redes sociales aparece. Qué triste. No son reservados, e incluso pastores, que el hermano o la hermana le ha dicho cosas que son íntimas. En el caso, hermano, hablamos de íntimo en el caso de que no se puede divulgar. Hay muchos siervos que lamentablemente han matado a esas ovejas, que nomás se lo contó, ya se lo contó a toda la directiva, ya se lo contó a todo mundo. Qué triste. Y aquella persona, aquel hermano, aquella hermana, se enteró. ¿Y qué hizo? Se fue de la iglesia. Hoy lo vemos, tristemente, hermano. Hoy vemos a muchos varones tirados en las calles, hechos pedazos, desgraciados por el mundo. El diablo, hermano, lo agarra como él quiere. Si usted, mi hermano, mira un bolito, la mayoría, hermanos, han sido predicadores, cantantes, evangelistas, misioneros, que un día necesitaron ayuda, pero lastimosamente nosotros fuimos causantes de su desgracia, porque en vez de ayudarlo, más bien, hermano, lo juzgamos. Y no solo ello, empezamos a divulgarlo y destruimos a aquel hermano. ¿Por qué le digo eso? Porque yo me he topado con bolitos. Y un día me dijo un varón que me quebrantó el corazón, porque cuando lo vi, él se estaba ahogando en el lodo.
Rápidamente fui a levantarlo y le limpié la nariz y le dije a un muchacho: por favor, cómpreme un poco de agua, una bolsa de agua. Vaya, me dijo. Le lavé la cara y le digo: varón, mire cómo está. Dios lo ama, mire, se estaba muriendo. Y él se me queda viendo. Le lavé la cara y todo. Y él me dice: déjeme morir. Déjeme morir, me dice. No, le digo, Dios tiene un propósito para su vida. Dios no quiere tenerlo aquí tirado como se encuentra. ¿Usted es evangélico? Sí, le dije. Mire, me dijo, yo estoy así por causa de un pastor. Cuando me dijo eso, me quebrantó mi corazón y le dije: ¿pero cómo así? Yo caí y el pastor, en vez de ayudarme, yo era predicador y era músico. No solo recibí la disciplina, la recibí, pero él se dedicó a contarle a todo mundo. Se burlaban de mí. En el altar él venía y tiraba sus indirectas y me las tiraba a mí. No aguanté. Hermanos, nosotros somos llamados a restaurar, no a condenar. Por eso Dios dice en su palabra, y muchas veces nosotros, hermanos, como predicadores, muchas veces nosotros tomamos ese papel. Dios dice en su palabra: al adúltero y al fornicario lo juzgaré yo. No dice ustedes, dice yo, Jehová. Él juzgará al adúltero y al fornicario. ¿Por qué? Porque Él sabía que usted y yo, hermano, los mandamos al infierno de una vez. 4. Los cristianos ven primero su propio pecado. Los religiosos siempre ven primero el pecado de los demás. Eso es lo que hace el religioso. Los cristianos no. Los cristianos ven primero sus errores. El verdadero cristiano mira primero su propio pecado. Los religiosos no. Siempre ven primero el pecado de los demás. Lastimosamente y tristemente, eso es lo que nosotros vivimos y vemos. ¿Oyó bien? Los religiosos, aquellos que se sienten más que los demás, que en el altar, hermano, a veces dan unas buenas cuando están más torcidos que el camino para mis colonias. Lastimosamente y tristemente, es una triste realidad que estamos viviendo. Si usted ve conmigo en Lamentaciones capítulo 3, en su versículo 39, oiga, porque se lamenta el hombre viviente, laméntese el hombre en sus pecados. ¿Oyó? Oiga el 40, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Escudriñémonos nosotros mismos. Que hay todavía en nuestra vida, en nuestro corazón, que cambiar. Hay muchas cosas, mi hermano, mi hermana, que cambiar en nuestras vidas. A veces, hermano, miramos los errores del hermano, de la hermana, del pastor, del evangelista, del presidente, del diácono, cuando nosotros estamos más torcidos que otra cosa, hermano. Sí, el Señor nos hace un llamado a cada uno de nosotros a reconocer el pecado, pero no en nuestro prójimo, sino en nuestra propia vida. A meditar, hermano, en nuestro propio camino. ¿Qué camino usted y yo estamos llevando? Es que es fácil, hermano. Es fácil ver los errores del hermano, es fácil ver los errores de la hermana, pero nosotros sabemos que estamos mal y aún así nos hacemos los santos. Aún así sentimos que andamos, hermano, con alas, cuando realmente
no es así. Cuando realmente estamos mal, hay muchos hermanitos que andan orando por Julano, por Julana, por Sutano y por Mengano, cuando en su corazón está lleno de odio, lleno de rencor, falta de perdón. Así hay muchos. Para que llegue a mi nivel, uy, Dios, dice, son arrogantes. Para que usted llegue a mi nivel, hermana, a lo que soy yo, ay, hermana, usted tiene que pasar esto y esto y esto y eso, y empiezan ellos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes luchas, diferentes pruebas. Sí, nosotros los cristianos somos llamados a corregir el pecado, pero primero en nuestra propia vida. Pues, ¿con qué autoridad moral y espiritual voy a señalar y tratar de corregir al pecador ajeno o al pecado ajeno si primeramente no he corregido mi propio pecado? Eso me hace ser un fariseo. Pero los religiosos no tienen ningún problema en señalar y tratar de corregir al pecado de su prójimo. Por eso el Señor le llamó. ¿Cómo lo llamó? A ver si usted lo sabe. ¿Cómo lo llamó el Señor? Hipócritas. Sí. En Mateo capítulo 7, en su versículo 3. ¿Y por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? 5. Hipócritas, saca primero la viga del propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja de tu ojo de tu hermano. Oiga, para el religioso no. Él condena. Él empieza a decir un montón de cosas, cuando él realmente es un hipócrita. Entonces, no se nos permite, hermano, ayudar a otros a salir de su pecado o de sus errores. No se nos permite ayudar a otros a salir de sus pecados o de sus errores, pero primeramente tenemos que ver y corregir el pecado de nuestra propia vida. Tenemos que corregir, hermano, nuestra vida primeramente. Allá andan esos jóvenes aquí y allá, y que no sé qué, que no sé cuándo, cuando sus propios hijos de ellos ni siquiera van a la iglesia, ni siquiera los ha ganado para Cristo para empezar. Hay muchos hermanos que aconsejan al prójimo, a los hijos de otros, cuando los hijos de ellos se están perdiendo. Ordena tu casa primeramente para poder ordenar la de afuera, la de tu prójimo. Hay muchos que están así, lastimosamente. Hermanos, por favor, el hogar, el matrimonio, hermanos, amemos a nuestra esposa. Cuando ellos maltratan a su esposa, las tratan mal, las humillan, sí, y profetizan, hablan lenguas, tremendos mensajes, pero su hogar está a punto de destruirse. Viven como perros y gatos en el hogar. ¿Eso qué es? Hipocresía. 5. Los cristianos siempre buscan un motivo para alabar. Los religiosos siempre ven un motivo para criticar. ¿Oyó? Los cristianos siempre buscan un motivo para alabar. Los religiosos siempre ven un motivo para criticar. Jesús, hermano, vio a una mujer que tenía 18 años de estar encorvada y tuvo misericordia de ella y lo sanó. Sí. Si usted lee conmigo, hermanos, allá en Lucas capítulo 13. Vaya conmigo allá a Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13 en su versículo 14.
Oiga, del Lucas 13, perdón. Lucas 13, 10 al 14. Oiga, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer desde hacía 18 años. Tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Oiga, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús había sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanos, y no en ese día de reposo. Jesús vio, hermano, la necesidad de aquella mujer durante, hermano, 18 años, que estaba encorvada, y Jesús tuvo misericordia de ella y la sanó. En el texto nos dice que esa mujer glorificaba a Dios por haber sido sanada. Pero un religioso, el principal de la sinagoga, en el lugar, hermano, de glorificar a Dios por ese milagro, se enojó porque Jesús lo sanó en un día de reposo. Muchas veces eso exactamente pasa en las iglesias cuando un hermano regresa a la congregación, cuando un hermano o una hermana, hermano, decide ser, hermano, servir en un ministerio. Cuando una persona se pone de pie para reconciliarse con el Señor, un verdadero cristiano da gloria a Dios. Se regocija de ver las personas que vuelven, hermano, al camino del Señor. Se regocija y da gracias por el deseo que tiene, hermano, de su hermano que sirva al Señor. Pero religioso no. Es por eso, hermano, que cuando usted y yo, hermano, somos verdaderos cristianos, nos alegramos que vengan almas al Señor, que la prostituta, que la lesbiana, hermano, que el homosexual, que el traficante, hermano, vuelva a los pies del Señor, que el drogadito, que el bolito venga de nuevamente a los pies de Cristo. Pero aquellos religiosos no creen en su conversión. Tal vez va a aguantar unos 3, 4 días. De ahí otra vez lo vamos a ver allá afuera tirado otra vez. Eso es lo que hace un religioso. Lastimosamente, también hay religiosos como ese principal de la sinagoga, que en lugar de dar gracias a Dios, critican al hermano, buscan la manera de desanimarlo. Así hay muchos. ¿Te gozas tú por las almas que vienen a Cristo? ¿Te gozas tú cuando alguien viene al Señor? ¿O eres de aquello? Es como cuando salen las noticias. Yo en lo personal, hermano, a mí me da tristeza. Le digo al Señor: gracias, Señor, porque me guardaste a mí de esas áreas. Porque fíjese, hermano, que a veces se miran en las noticias que agarraron a dicha persona, a dicho varón, asaltando, robando, los agarró la gente y empiezan a bofetearlo y a golpearlo, hermano, y aquel pobre muchacho está gritando, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, y la policía interviene rápidamente. Muchos de nosotros como cristianos evangélicos, ¿para qué se mete la policía, hombre? Lo hubieran quemado a ese ingrato y que no sé qué. Y empezamos nosotros. ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor verdadero de Dios en tu vida cuando ves estas acciones? Contrario, a veces me da tristeza, se me quebranta el corazón. Le digo: Señor, ten misericordia de ese varón. Yo miraba, me contaba un hermano, tomó video él y me mandaba un video. Yo le decía: hermano, por Dios santo, ¿y aquí qué pasó? Hermano, me decía él llorando: mataron a mi primo. Lo mataron, hermano, delante mío.
Lo acusaron de robar. Y se armó una turba de gente y lo golpearon. Yo me quise meter y dijeron que no me metiera porque igual iba a parar yo. Delante de mi hermano le echaron gasolina. Y hermano, ahí va el muchacho corriendo, hermano, ardiendo en llamas, quemándose. Imagínese. Yo sé qué hubiera hecho. Que se muera, hermano, su merecido, porque anda robando. Dele gracias a Dios, que Dios tuvo misericordia de usted. ¿De dónde Dios lo sacó? No sé. A mí lo personal, Dios me sacó no encima de la basura, no, sacó debajo de la basura, hermano. Y le doy gracias a Dios por su misericordia. Hay muchos hermanos que Dios los sacó de la inmundicia, eran borrachos, eran bolos. ¿Y ahora qué son? Arrogantes, orgullosos. ¡Uy, cuidado! Cuidado, se acerca el bolo a tocarlo porque él le pone la mano. Vos, hacete para allá vos, ¿cómo yedés? ¿Y acaso usted antes no yedía? ¿Acaso usted antes no se acaba tirado en la calle? ¿Y ahora? Hace mucho se les olvida quiénes eran. El cómo Dios tuvo misericordia de ellos, a pesar de sus errores, de sus faltas. Dios tuvo misericordia. ¿Por qué nosotros no tener misericordia si el Dios de misericordia tuvo de nosotros? Es por eso que el mejor consejo para todo aquel que quiere seguir a Cristo es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios les bendiga a todos. Usted decidirá ser cristiano o ser religioso. Que Dios les bendiga a todos. Esta preciosa hora de la tarde nos animamos. Esta ha sido la meditación. Esperamos que este mensaje, hermano, llegue a su corazón. Que este mensaje sea de bendición para su vida. Nos animamos. Sigamos adelante en la obra del Señor. Bendiciones. Dios está por encima de ti para bendecirte, abajo para sostenerte, adelante para orientarte, detrás para protegerte y a tu lado para apoyarte. Estás en sintonía de Radio Maranata 1180 AM. Cuando conocí el amor verdadero, el de Jesucristo, llegué a comprender que nadie me ama ni me amará como Él. Su amor